Todo comienza por allá de 2005, en ese entonces yo me había mudado a las afueras del sur de Australia, en donde llegué a una pequeña calle en la cual, ninguno de sus habitantes había vivido ahí por más de 5 años, a excepción de una pareja de ancianos, los cuales se ubicaban hasta el final de la calle. Esta pareja anciana había vivido en esa calle por más de 40 años, y habían visto crecer a sus hijos ahí mismo. Además de eso, esta pareja también mencionaba que en esta calle habían pasado bastantes cosas extrañas, las cuales hacían que la mayoría de vecinos se asustaran, y terminaran mudándose. Según ellos, este tipo de cosas empezaron a ocurrir a principios de los 90. La primera experiencia que tuve con estas cosas, ocurrió una semana después de haberme mudado allí, pues una noche mientras yo estaba en mi cuarto, empecé a escuchar un zumbido como de baja frecuencia, así que decidí asomarme por la ventana, y cuando me fijé, vi como una figura alta y oscura con largos brazos y algo transparente, estaba dentro de la cochera de mi casa. Debido a su gran altura, este ser tenía que encorvarse para poder estar ahí, pero antes de que me diera cuenta, este ser me volteó a ver, y rápidamente huyó de ahí. Yo decidí contarle esto a mis padres, pero como ya se imaginarán, estos no me creyeron, y de hecho, me quedé tan impactado con lo que había visto, que decidí hacer un dibujo del ser con el que me había encontrado. Un tiempo después, empecé a salir con mis vecinos. Cabe aclarar que todos éramos adolescentes. Ellos me contaban historias, en las cuales todos me describían a la misma criatura que yo había visto. Uno de los chicos era aborigen, y siempre visitábamos a su abuelo, el cual llamaba a estas entidades como Mayalmula, que traducido al inglés sería algo así como Stranger Man. Él nos decía que los aborígenes que habitaban por la zona, habían estado tratando con estas entidades desde hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los europeos a América. También nos decía que estos seres no eran de este lugar, y que secuestraban a los niños de sus tribus, para después comérselos. Nos dijo que los aborígenes echaban a las entidades fuera detrás de un arroyo, pero desde que el arroyo se secó, estas entidades volvieron a aparecer por toda la ciudad. Esta ciudad fue construida directamente sobre un antiguo asentamiento de los aborígenes, los cuales no eran nómadas, así que se quedaron en esta zona por más de 1000 años. Un día, mis amigos y yo estábamos jugando al cricket en la parte plana del desierto entre la carretera y mi casa. El sol se estaba poniendo, y mientras recogíamos nuestras cosas, notamos que había gente a la distancia acercándose a la carretera. Cuanto más se acercaban, más detalles podíamos ver, y notamos que eran completamente negros, altos, y que no caminaban, sino que flotaban. También pudimos escuchar un zumbido de tono bajo, que se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Volvimos corriendo a mi casa y se lo dijimos a mis padres, pero mis padres una vez más no nos creyeron. Molesté a mi padre lo suficiente como para conducir en su motocicleta hasta el área donde vimos a estas personas acercarse. Después de 9 minutos regresó a la casa, visiblemente agitado, diciendo que los había visto, y que por favor ya no volviera más a ese lugar. Cada vez que intentaba obtener detalles sobre lo que sucedió, siempre cambiaba de tema. Una noche, yo venía de una fiesta con mis amigos, y pasamos por una calle completamente vacía, en la cual, vimos dos pequeñas figuras sentadas en 3 tocones, observándonos a nosotros. Una de ellas era más grande que la otra, y nuevamente, empecé a escuchar aquel zumbido de baja frecuencia. Todos íbamos drogados hasta el culo, así que solo estábamos ahí, riéndonos de aquellas figuras, hasta que nos dimos cuenta, que todos estábamos viendo a las mismas figuras, y que yo sepa, nadie puede alucinar lo mismo a la vez. Uno de mis amigos dio un paso adelante hacia la figura que estaba más cerca de nosotros, y cuando lo hizo, esta dio un gruñido bastante fuerte. Algo que nunca había escuchado en mi vida, pero para no hacerles la historia tan larga, lo que pasó fue que salimos corriendo hacia mi casa, mientras gritábamos del miedo. Menciono esto porque, a diferencia de las figuras altas que había visto antes, estas eran completamente físicas, y no eran transparentes. De hecho, las dos figuras tenían forma de bebé, solo que estas, no tenían cuello.
Ahora, aquí es donde esta mierda se pone aún más rara. Solía haber un grupo de niños que llevaban sus bicicletas más allá del arroyo, y salían a dar una vuelta por el desierto. Un día no regresaron a casa, y todos asumieron que se perdieron por el desierto. Fueron encontrados una semana después. Los 5 estuvieron vivos, sin comida, ni agua, en el desierto de Australia durante una semana. Lo que me asustó fue lo que me dijo un hermano menor de los niños. Dijo que su hermano había dicho que vieron una luz en el desierto y se sintieron obligados a seguirla. También mencionó que se sentía como si estuviera en trance, y no dejaron de seguir esta luz durante toda la semana que estuvieron perdidos, y que no importaba lo lejos que siguieran viajando, no parecían acercarse a ella. Dijo que si el granjero que los encontró jamás los hubiera encontrado, nunca habrían dejado de seguir la luz, y probablemente habrían muerto. De todos modos, nos estamos acercando a la parte final de esta historia. Mi madre se había cansado de que tuviera miedo todo el tiempo, así que llamó a su hermana que vivía en Adelaida, para que viniera a visitarnos. Ella es psíquica o algo así. Entonces ella llegó, y en el momento en que ella llega, nos dice que no le digamos nada de lo que hemos visto, que ella va a vagar por la calle por un rato, y volverá para contarnos lo que vio. Cuando regresó estaba visiblemente conmocionada, me dijo que estas cosas no se parecían a nada que ella hubiera experimentado antes, y que también se había topado con el espíritu de una anciana aborigen. La mujer le dijo que su tribu era un grupo separado de los Tarawal, y llegó al área que se convertiría en la ciudad en la que vivimos, para escapar de los Mayalmula, pero los Mayalmula la siguieron. Luego de esto, la mujer mostró horribles imágenes de estas cosas, matando a niños aborígenes y comiéndolos, a través de una pequeña hendidura en la boca. La mujer también mencionó que se ahogó en el arroyo para actuar como una barrera espiritual, y mantener alejados a los Mayalmula. Ella dijo que esto funcionó hasta que se construyó un camino en forma de pirámide, frente al lugar de donde habían venido los Mayalmula. Esto les permitió entrar una vez más, y no el hecho de que el arroyo se hubiera secado. La mujer aborigen llevó a mi tía por un camino, para mostrarle algo aún más espeluznante. Después de comerse a los niños pequeños, estos niños renacerían, para ser sus secuaces o alguna mierda así. Mi tía dijo que estos secuaces, son completamente físicos, viven en el desierto, y, a veces, vienen a la ciudad en busca de comida. Ella dijo que estas cosas son inofensivas, y principalmente solo vigilan a la gente por los Mayalmula. Mi tía se confundió y dijo que si estaban matando niños solo para convertirlos en espías, entonces, ¿cuál era su motivo en primer lugar? Se le explicó que los Mayalmula, simplemente parecían tener la intención de infligir dolor y sufrimiento a las personas. Dijo que violan a mujeres y hombres por igual, hacen que las mujeres aborten, provocan accidentes, y matan a los débiles. Es como si fuera una venganza personal contra la tribu aborigen de esta mujer, y parecen estar decididos en acabar con todos ellos. Es por eso que aún permanecen en esta ciudad. Mi tía llegó a la conclusión de que los Mayalmula no son espíritus humanos, ni espíritus como tal. Ella creía que eran una raza de seres físicos que se reproducían, y que lo más probable era que fueran extraterrestres. Dijo que había oído hablar de seres similares en todo el mundo. Después de escuchar todo esto, pusimos la casa en venta, y comenzamos los preparativos para irnos. Un par de días antes de irnos, di un último paseo en bicicleta, donde mi padre me había dicho que no fuera. Mientras pedaleaba por un camino de tierra, vi esta roca al costado del camino. Era raro porque parecía que tenía algunas marcas. No sé si tiene alguna relación con lo que había estado sucediendo. Personalmente creo que es alguien que está bromeando, porque ninguno de los grabados es aborigen, y los grabados están por todas partes. De todos modos me lo llevé cuando nos mudamos. Por último quisiera agregar que, uno de mis amigos tenía uno de esos viejos teléfonos Nokia, y tomó un montón de fotos de lo que vimos. Todavía lo tengo en Facebook, así que le pedí que me envíe algunas fotos si tiene alguna. Nunca obtuvimos fotos claras de los seres altos, pero obtuvimos fotos muy claras de los pequeños seres negros. Así que sí, esta es mi experiencia con lo paranormal. Pensé en compartirla con todos ustedes, y sería genial si alguien más tuviera una experiencia como esta que pudieran compartir.
Solo he compartido esto con unas cuantas personas, y cuando pienso en ello, aún me asusta. Cuando tenía 16 años, crecí en una pequeña ciudad, donde explorar las colinas era el único pasatiempo interesante. Este incidente ocurrió al norte de Ruby Valley, en el condado de Elko, Nevada. Algún día buscaré este lugar por Google Earth, para mostrarles una foto. Este lugar se ubica casi al norte, afuera del camino de la autopista 93, que lleva a Ruby Valley. Siempre me gustó explorar ciudades fantasmas, y minas abandonadas. Esas mierdas siempre me han llamado la atención. En el restaurante bar, de Wells, Nevada, que es donde yo crecí, tenían uno de estos mapas antiguos que parecían del siglo pasado, debajo del vidrio de la mesa. En este mapa se mostraba un montón de ciudades fantasmas, al norte de Ruby Valley, así que pensé en ir a explorarlas, ya que no había estado en esa zona muy a menudo. Me puse a gasear mi camioneta 72 Dodge W200, y como buen campesino sureño que soy, agarré mi rifle HK-91, y partí hacia mi destino. Empecé a encontrar viejos cimientos en la parte inferior del condado, así que fui rumbo a las montañas, en donde encontré minas abandonadas. La verdad es que esto me estaba encantando, así que seguí explorando. Tomé un viejo camino el cual estaba cubierto de maleza en la hierba, hasta que llegué a un árbol que bloqueaba el camino. El árbol era un pino piñonero, que medía como unos 2 pies de diámetro. Atrás del pino, el camino seguía como por unas 200 yardas. Después di una vuelta de 180 grados con mi camioneta, y la terminé aparcando enfrente del pino de antes, y empecé a ir a pie. También agarré mi rifle y lo cargué con 20 balas, y guardé las restantes en mi bolsillo izquierdo. Siempre he llevado un rifle a la mano, pues cuando exploraba minas abandonadas siempre había leones de montañas rondando por ahí, además de que a veces me gustaba disparar a cualquier cosa que se me atravesara en mi camino. Tan pronto como crucé el pino a pie, empecé a sentir una extraña sensación de escalofríos, como si estuviese siendo observado. Empecé a avanzar por las 200 yardas de camino que había mencionado antes, hasta el punto en el que el camino empezó a inclinarse hacia la derecha, y comenzó a tener más altura como si fuera una colina, el cual me llevaba a una cabaña. Para este punto no solo tenía la sensación de estar siendo observado, sino que también de un momento a otro, todo se había vuelto jodidamente silencioso. Esto fue como en junio más o menos, ya que todo el mundo acababa de salir de vacaciones. Sea a donde fueras podías escuchar a esas malditas chicharras, pero por alguna razón en este lugar no. Pareciera que al haber cruzado el pino, la montaña se volvió silenciosa de repente. Nada de insectos, nada de pájaros, nada en lo absoluto. Todo estaba completamente callado. Cuando llegué a la curva, había una gigantesca roca, la cual debía de medir como unos 15 pies de diámetro. Se notaba que solía estar por el camino, pero debido a los años de erosión, la nieve, y todo ese tipo de mierdas, se había deslizado un poco fuera del camino. Parecía que era piedra caliza roja, o alguna cosa así. Me sorprendió ya que esas rocas no son tan comunes en esta zona. Miré hacia la roca, y vi que en algún punto esta tenía algunos tallados alrededor de ella. Debido al mal tiempo o a cualquier otra cosa, estos tallados estaban bastante malgastados. Seguí caminando por el camino, estaba aterrado como la mierda, pero quería averiguar qué era lo que había en esa cabaña, pues como era de esperarse, nadie había estado ahí desde hace mucho tiempo. Para este punto, ya había estado más de 3 horas deambulando por este lugar. Cuando llegué a la cabaña, me percaté que a pesar de haber sido abandonada desde hace muchos años, esta seguía estando en un buen estado. Los vidrios de las ventanas seguían intactos, y también había restos de cortinas detrás de las ventanas. En este punto había algo dentro de mi mente que me decía que debería irme. A pesar de mis corazonadas, decidí entrar a la cabaña, y fue ahí donde me di cuenta que algo estaba mal. La mayoría de cabañas que están en medio de la nada en Nevada, siempre están vacías, pero esta estaba completamente amueblada. El tiempo siempre pasa factura, pero parecía que para esta cabaña no. La cama, que era un poco vieja, seguía estando aquí. Había platos y otros utensilios de cocina por toda la casa, además de ropa algo vieja, y cosas personales tales como un baúl, fotos desteñidas, y demás cosas. Pero lo que realmente me sorprendió, fue la mesa del comedor. Esta estaba hecha para 4 personas. Había platos, unos lentes, y también algunos cubiertos. Nunca había visto otra cabaña que se encontrara en estas condiciones. Es como si el que haya vivido aquí, simplemente se levantara y abandonara todo esto. Sentía que yo no debería de estar aquí, así que salí de la cabaña para ver si me encontraba con una mina o algo así. Una vez que me paré enfrente de la puerta, decidí recargar mi rifle HK-91. El sonido que yo hacía al recargar mi rifle, fue muy esencial para calmar mis nervios. Decidí irme a la parte trasera de la cabaña, en donde se encontraba un pozo que lucía intacto. Pero mientras más me acercaba, más podía
podía escuchar un pequeño sonido, como un ligero sonido de brisa. Cuando estaba como a 30 pies del pozo, empecé a oler un extraño olor. Olía asquerosamente mal. Definitivamente pensé que algo había muerto en ese lugar. El olor a podrido era muy fuerte en el aire, parecía como si este olor hubiera rasgado mis fosas nasales. No quería acercarme demasiado al pozo, así que empecé a caminar hacia la izquierda, hasta que empecé a ver el comienzo de una mina abandonada, arriba de la colina. Cuando me acercaba a ella, podía sentir una pequeña brisa que salía de ahí, pasando por todo mi cuerpo. Esto no les sonará para nada extraño a los que ya hayan explorado una mina abandonada antes. Aunque era algo extraño, porque no veía a ninguno de los árboles, o arbustos, moviéndose debido a la brisa. Aunque eso sí, se sentía bastante calmado. También otra cosa es que la brisa se sentía bastante caliente, cuando por lo normal estas son bastante frías. Mientras más me acercaba, más lento caminaba hacia la mina. Desde que crucé aquel pino en el camino todo se fue a la mierda. Estaba a unos 15 pies de entrar a la mina, cuando de repente ese olor a podrido incrementó. Era el mismo olor de antes, pero todavía más fuerte. Fue ahí cuando todos mis sentidos arácnidos se encendieron. Tenía que salir de ahí. Entonces empecé a dar vuelta a la izquierda para regresarme, pero de repente vi a una sombra negra moviéndose por la entrada de la mina. Sea lo que fuera esta cosa, esta tenía que encorvarse un poco para poder entrar a la mina, y eso que la mina medía por lo menos unos 3 metros. Al principio pensé que era un león de montaña, pero después recordé que esa cosa era muy grande para ser un simple león. En mi mente yo solo estaba tratando de pensar, ¿qué carajos era eso? Al principio pensé que solo se trataba de un oso negro demasiado grande, los cuales son muy raros de ver en Nevada. Me paralicé un momento por el pánico, mientras esta cosa seguía acercándose lentamente. Probablemente esta cosa estaba a 10 pies de la entrada de la mina, cuando la luz hizo su trabajo, y empezó a mostrar lo que sea que fuera esta cosa, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, fue cuando dio un grito demasiado fuerte. Este grito no se parecía en nada a cualquier otra cosa que yo haya escuchado en mi vida. Después de todo esto dejé de estar paralizado, e hice lo que todo buen sureño debería de hacer. Le disparé a esa jodida cosa. Saqué mi rifle HK-91, le apunté a donde parecía que era su pecho, y disparé 5 veces seguidas lo más rápido que pude. Si alguna vez han disparado con un rifle de largo calibre, deberían de conocer el sonido de la bala, cuando esta pega con algo. Estos 5 disparos solo hicieron que esta cosa gritara aún más fuerte que antes, pero esta vez de una manera dolorosa. En este momento empecé a escuchar más gritos que venían del pozo, y otros más que venían de la colina, arriba de la mina. Entonces empecé a correr lo más rápido que pude, entre los árboles que estaban a un lado del camino. Mientras corría, podía ver cosas moviéndose rápidamente, a la vez que gritaban de una manera salvaje. Podía escuchar los gritos de dolor que venían desde la mina, de la primera cosa a la que le disparé. Lo que sea que fuera, definitivamente le había dado justo en el clavo. Además de eso, las cosas que vi moviéndose rápidamente con anterioridad, estaban corriendo de árbol en árbol a 4 patas, mientras me perseguían. Mientras corría hacia la roca de hace rato, estaba disparando a estas cosas que se movían por los árboles. Al momento de llegar a la roca, ya había gastado todo mi cartucho en el rifle, así que lo cambié de inmediato por otro, y empecé a correr hacia el pino que bloqueaba el camino. Seguí mirando hacia atrás, y vi que estas cosas se quedaron en los árboles. Podría haber distinguido sus formas y sus pelajes, pero estos no se quedaban quietos. Volví al pino que bloqueaba el camino, y cuando lo crucé, me caí, así que me levanté del piso, y empecé a disparar a cualquier cosa que se me acercase. Varias veces di en el blanco, pues cuando disparaba podía oír más gritos de estas cosas sufriendo. Debido a los disparos y los gritos, mis oídos terminaron jodiéndose por completo. Cuando llegué a mi camioneta, abrí la puerta, y la encendí lo más rápido que pude. Retrocedí para darme la vuelta, y casi me caía con todo y mi camioneta hacia el cañón. Comencé a acelerar para salir por el camino, y finalmente pude ver a una de estas cosas. Esta cosa estaba agachada con sus patas delanteras en el árbol. Estaba cubierto desde sus pies hasta la cabeza, con un pelaje marrón grisáceo, y sus dedos parecían largas cuchillas filosas. Su espalda estaba encorvada, y su cara era muy flaca, como la de un tejón, pero con los ojos hundidos. Estaba moviendo la cabeza de un lado a otro, y sonaba como si estuviera hablando, pero era muy confuso, y con el sonido de mi camioneta no podía escuchar ni una mierda.
Mientras conducía, hice un promedio de 50 millas por hora en un camino de tierra. No disminuí la velocidad, ni me detuve hasta que volviera a haber pavimento. Por ahora estaba tan aturdido, que tenía que parar y recuperarme. Regresé a la ciudad algo conmocionado para serles sincero. Mi padre había sido un guía por 20 años, en las montañas de Ruby Valley. Él me preguntó que cómo me había ido en mi viaje, y a dónde había ido. Le dije que había estado en el norte de Ruby Valley, y él se quedó callado. Me preguntó que si había visto una cabaña junto a un pino que bloqueaba el camino. Le dije que sí, y se me quedó viendo fijamente a los ojos, hasta que me dijo que nunca más volviera a ese lugar. Después de eso, nunca más volvimos a tocar el tema. No he vuelto a pasar por ese lugar desde aquella vez, además de que ahora vivo al oeste de Nevada. Pero en lo más profundo de mi mente, algo me dice que debo volver allí una vez más, y probablemente, algún día lo haga. Todo esto fue por allá de 2001, así que no había cámaras, ni teléfonos celulares para tener evidencia. Además de que en ese momento yo estaba muy jodido para tener mínimo una cámara digital. Si algún día vuelvo, probablemente lo haga con una cámara GoPro pegada a mi cabeza, y también con muchos camaradas armados hasta los dientes. Por último, les dejaré un dibujo de cómo es que lucían estas cosas. Oh, y antes de que se me olvide, también quería agregar que hace un tiempo intenté investigar esto hace unos pocos años, preguntándoles a algunos veteranos de esta zona, y uno de ellos me contó una historia sobre ese lugar. La historia es algo larga, así que seré breve con ella. Me dijo que durante los 40s y 50s, el cuerpo aéreo del ejército operaba desde la base de Wendover. A veces cuando había mal tiempo, un avión B-25, B-17, o un B-29, se estrellaban al norte de Ruby Valley debido a la poca visibilidad. Algunas de las personas locales eran reclutadas para poder recuperar los cuerpos de los accidentes. Les tomaba mínimo 3 días a caballo en encontrar el lugar del accidente y recuperar los cuerpos. Una vez en uno de estos accidentes, encontraron a todos los miembros del escuadrón puestos uno al lado de otro, y muchos de ellos tenían las extremidades amputadas, y aparentemente murieron en el accidente. Pero lo que nunca se pudieron explicar, era la forma en que todos estaban colocados, pues parecía que alguien o algo, los había acomodado de esa manera intencionalmente. Esta historia empieza por allá de 2007, y hasta la fecha sigue siendo la única experiencia paranormal que he tenido en toda mi vida. En ese tiempo yo trabajaba en una estación de televisión de una ciudad pequeña. No voy a decir cuál era el nombre de la estación, pero tal vez con los detalles que les vaya mencionando sepan de qué estación se trataba. Aunque sinceramente me importa una mierda si realmente quieren averiguar el nombre de la estación. Trabajé como operador de control maestro en el turno de la tarde. La estación era realmente terrorífica como la mierda por varias razones. Primero, el edificio era más viejo que el culo de tu abuela, pues la estructura del edificio que se usaba para el almacenamiento de equipo, y la área donde se guardaba el transmisor, estaban en unas horribles condiciones. Había grietas en las paredes, luces rotas, cables rotos y expuestos, etc. En retrospectiva, era realmente un lugar muy peligroso. La otra razón por la que este lugar era tan jodidamente tenebroso, es porque en algún punto de los años 70, ocurrió un incendio en el que se dice que varias personas murieron. Sinceramente nunca he podido confirmar si esto es verdad, a pesar de que me han dicho los nombres completos de todos los fallecidos. La familia bastarda propietaria de la estación, en vez de remodelar todo el lugar, solo reconstruyeron una nueva parte encima de lo que quedó después del incendio. Cuando trabajaba ahí, podías ver cómo la parte original del edificio, ahora estaba totalmente condenada y se caía a escombros. Había 2 cuartos del edificio original. Uno de ellos era una enorme pista de boliche, y el otro era simplemente una bodega en donde se almacenaban documentos viejos y otras cosas. Realmente no sé por qué exactamente había una pista de boliche en una estación de televisión, pero lo que sé es que solían hacer un show de lucha profesional local ahí mismo. Supongo que las estaciones de televisión hacían mierdas raras durante los 70s. En fin, esta pequeña parte del edificio era la más tenebrosa de todas. La pista de boliche parecía congelada en el tiempo, pues estaba cubierta de polvo y todo seguía ahí. Diablos, incluso encontré juegos de cuadrículas súper viejos mientras exploraba durante las noches el cubículo de zapatos.
La pista de boliche estaba totalmente sin electricidad. No tenía ni una pizca de luz, a excepción de la luz solar que entraba por las ventanas, y por las grietas de las paredes. Por la noche, una linterna era lo único que le podía dar iluminación a esa área. Era realmente tenebroso. El único sonido que podías escuchar ahí, era el de una gotera que había en el techo. También vale la pena mencionar que había una regla bastante ignorada, que decía que no deberíamos de entrar allí. Solo había dos puertas para entrar a ese lugar, una estaba detrás de la sala de recepción, y la otra estaba en la sala de fotocopias completamente cerrada. Yo tenía 18 en ese tiempo, así que me valía verga y entraba por ahí en mis ratos libres, o cuando todos mis compañeros estaban trabajando, y nadie me veía. Algunas veces, yo y otras personas de la producción o de las noticias, nos metíamos ahí y explorábamos por un rato. Como dije, este lugar parecía congelado en el tiempo. En el cuarto que estaba arriba de la pista de boliche, donde se guardaban documentos viejos y todo eso, encontramos una caja llena de discos de música. Algunos eran de Michael Jackson, entre otros. En fin, eso fue un poco de historia de cuando trabajé ahí. Ahora vamos con la experiencia paranormal. Yo estaba trabajando en mi turno de cierre una noche como de costumbre. El procedimiento habitual era que a medianoche todos, excepto yo, se fueran a la mierda. Producción, los ingenieros, la gente del noticiero, todos se iban a medianoche. Generalmente estaba yo solo en el edificio, hasta que se desconectara la estación como a las 2 o 3 de la mañana. Esta noche en particular, invité a un amigo a la estación para salir con él. Por ahora lo llamaremos Dan. Por lo normal siempre traía gente a mi trabajo para matar el tiempo. Así que era medianoche, Dan y yo estábamos viendo lo que sea que estuvieran pasando en la televisión, algo así como Bones, Family Feud, o alguna mierda gay por el estilo. Le empecé a contar sobre la pista de boliche. Exageré un poco cuando le dije que las personas que murieron en el incendio frecuentan esa área, así que decidimos ir a cazar fantasmas. Decidí poner en automático el sistema, para poder salir de la sala de control y poder explorar por ahí. Yo y Dan dimos un paseo en las afueras del edificio, para mostrarle qué tan de la mierda estaba. Había líneas de transmisión que conducían hasta lo más alto del edificio, las cuales solo eran sostenidas por soportes de yeso que se estaban desmoronando. En una de las puertas que llevaban a la pista de boliche, estaba pegado un sticker que decía, cuidado con los cables colgantes, te pueden matar. Maldita sea, ese lugar era una basura. Le di a Dan el típico paseo que le suelo dar a todas las personas que traje a ese lugar. Siempre traía a unas cuantas perras usualmente, porque a las perras les encantan los hombres valientes que se atreven a estar en un lugar tan jodidamente tenebroso como ese. Nos metimos a la pista con unas linternas y también con unos walkie-talkies, e intentamos contactar con algún espíritu por medio de estos. Realmente no escuchamos nada a excepción de pura estática, pero es una estación de televisión, no sé qué es lo que esperaba. Después de 1 hora y media volvimos a la sala de control, y tan solo unos minutos después de haber vuelto, uno de los walkie-talkies que yo tenía empezó a hacer sonidos extraños. Estos sonaban como una voz gruesa y estática. No le di mucha importancia porque el lugar en el que estábamos era una estación de televisión, la cual está llena de aparatos que pueden hacer interferencia. Después de un rato decidí presionar el botón para hablar. Cada vez que lo presionaba el walkie-talkie hacía un sonido genérico. Pregunté si había alguien ahí, pero no recibí ninguna respuesta más que sonidos extraños. De repente el walkie-talkie empezó a hacer su sonido genérico por sí mismo, sin que nadie presionara el botón para hablar. Tal vez algún tipo que estaba en la otra línea estaba tratando de hablar con clave Morse, porque seguíamos sin escuchar nada. Agarré el walkie-talkie y decidí hablar. Si puedes escucharme, haz sonar el walkie-talkie con un solo sonido para decirme que sí. Agarramos el segundo walkie-talkie, y decidimos sintonizarlo en el mismo canal, pero no escuchamos nada. Por alguna razón este sonido solo se escuchaba en uno de los walkie-talkies. Como dije, la única manera para que ese sonido se escuche, es presionando el botón para hablar. Fue aquí en donde dije, ok, tal vez algo paranormal realmente esté pasando aquí. Empecé a preguntar cosas como, si hay alguien aquí por favor haz un sonido. Si puedes escucharme por favor haz un sonido. Y, si estás en el edificio por favor haz un sonido. Todas las veces respondió con ese sonido genérico. Por si se lo preguntan, no era Dan el que me estaba jugando una broma, pues él estaba justamente al lado mío, y el otro walkie-talkie estaba apagado. Puse el walkie-talkie en la mesa, sin que nadie lo tocara, y fue ahí donde grité, si alguien puede escucharme por favor haz un sonido.
A la verga.jpg. Dan y yo salimos corriendo del cuarto, buscamos por todo el edificio para ver si aún quedaba gente, pero ya no había nadie. Fui a la sala de recepción, donde se encontraba la puerta que llevaba a la pista de boliche, y me di cuenta que estaba medio abierta. Yo siempre he cerrado esa maldita puerta, siempre lo he hecho. Así que empecé a entrar en pánico, y los eventos se volvieron menos claros. Dan y yo terminamos volviendo a la sala de control, y cerramos todas las puertas para que nadie pudiera vernos, ni oírnos. Volví a preguntar si había alguien ahí. Si alguien podía verme ahora mismo. Pensé que alguien nos estaba jugando una broma, y que de alguna manera nos podía ver. Decidí pararme enfrente de todos los monitores que había en la sala de control, y hablé. Si ahora mismo estoy parado enfrente de los monitores, por favor responde 2 veces con ese sonido. Oh, mierda. Esta era la primera vez que sonaba 2 veces seguidas. Di un giro de 180 grados, y volví a hablar. Si estoy viendo así a los monitores, haz ese sonido 2 veces, si estoy viendo a los bastidores, hazlo solo una vez. No lo podía creer, empecé a preguntarle una y otra vez hacia qué dirección estaba viendo, y en todas las malditas veces acertó ese maldito aparato. Para este punto, Dan y yo ya habíamos aceptado la idea de que estábamos contactando con algo que no era de este mundo. Le pregunté a esta entidad que si provenía de la pista de boliche. Me dijo que sí. Le pregunté si él o ella había muerto en el incendio. Me dijo que no. Le pregunté que si había algún dios. Me respondió que sí. No omitiré lo que sigue a continuación porque realmente pasó, y me importa una mierda si me creen o no. Ahora que estoy sorprendido por este nuevo mundo que se abrió ante mis ojos, le pregunto que si existe el infierno. ¿Estás en el infierno? De la escala del 1 al 10, ¿qué tan malo es el infierno? No recuerdo cuántas veces sonó esa cosa, hasta que por fin se cayó. Intenté calmarme, también empecé a ignorar los sonidos, y dejé de hacer preguntas. La hora de cerrar está por llegar, así que empiezo los procedimientos para apagar todo. Mientras hago mi trabajo y hablo con Dan, el walkie-talkie empieza a sonar cada 3 veces, y luego hace una pausa. Trato de averiguar qué diablos está pasando, así que le pregunto, ¿qué importa el número 3? Eran las 2:45 de la mañana, así que le dije, 3 de la mañana. ¿Hora de cierre? ¿Que no cierre? ¿Pasará algo a las 3 de la mañana? Maldita sea, no pienso quedarme en este edificio. Termino la transmisión 15 minutos antes de lo debido, salimos del edificio y Dan se va a su casa. Llegan las 3 de la mañana, no pasa nada, así que espero a ver si pasa algo, porque tengo que volver ahí dentro para cargar la playlist de mañana. Absolutamente nada, son las 3:02 de la mañana, así que decido entrar de nuevo al edificio. Tan solo unos minutos después de haber entrado de nuevo, me tiro al piso por haber escuchado una explosión, y después unos cuantos sonidos eléctricos. La explosión provino de una de las principales placas receptoras de señal. Esta cosa era como de 15 metros de diámetro, y se sostenía por medio de un trípode robótico inmenso. De alguna manera esta cosa cayó al piso provocando la explosión. Tuve que llamar a mi jefe y al ingeniero eléctrico de inmediato. Ellos me dicen que llegarán ahí en un instante, mi jefe vive cerca de ahí, así que no debe tardar mucho. Mientras tanto sigo los sonidos eléctricos, llego a una parte del edificio antiguo, y por poco uno de los cables colgantes me da en la cabeza. El maldito sticker que mencioné hace un rato tenía razón. Mi jefe llega, y le cuento todo. Le digo que yo estaba afuera fumándome un cigarrillo cuando ocurrió la explosión. Él me dice que nunca había visto algo así anteriormente. También le cuento lo del cable colgante, y le digo que el tipo del turno de la mañana se encargue de la playlist, porque yo me voy ahora mismo. A pesar de todo, él realmente no lucía preocupado por lo que había pasado. Cuando subí a mi carro, decidí llamar a mi amigo William, el cual siempre está despierto a todas horas. Mientras estoy hablando con él, por el audífono del celular, se escuchó el siguiente sonido. No estoy jodiendo con ustedes, de hecho, William también lo escuchó. Pero bueno, así es como termina mi historia, me da igual si alguno de ustedes no les terminó gustando solo porque mi historia no incluye skinwalkers, o alguna de esas mierdas. A día de hoy sigo sin poder darle una explicación, y no puedo contarle esto a nadie sin que se rían. Trabajo en una estación de servicio en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido,
pero es bastante fácil de hacer, y la paga es buena. Hace unas semanas, un chico nuevo comenzó. Lo nombraré Jeremy. Él era muy raro. Tiene unos 25 o 26 años y casi no habla, pero tiene la risa más escalofriante que he oído en mi vida. Mi jefe y yo nos hemos dado cuenta de esto, pero nunca ha sido un problema, así que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Los clientes nunca se han quejado de él, y siempre ha hecho su trabajo bastante bien, hasta hace unas semanas. Fue cuando los productos comenzaron a perderse. El robo de empleados puede ser un problema en cualquier negocio que venda bienes de consumo, y solo hay una persona trabajando a la vez en esta gasolinera. Es un lugar bastante pequeño. Hace aproximadamente 2 semanas, mi jefe comenzó a notar que nos faltaba aceite de motor. Al principio, eran unos cuantos contenedores a la vez, luego estanterías enteras y cajas de la trastienda. Muy pronto, los envíos completos desaparecerían al día después de que los recibimos, y siempre era justo después de los turnos de Jeremy. Mi jefe revisó las cintas de las cámaras de seguridad de cada noche en las que Jeremy trabajó, pero nunca pudo atraparlo en el acto. Jeremy cerraba con llave al irse, y luego el aceite de motor desaparecía al día siguiente. Mi jefe por lo general se lleva las cintas a casa con él, para tratar de atrapar a Jeremy robando, pero su hija tenía un partido de softball esa noche, así que me pidió que mirara la cinta por él. Se ofreció a pagarme horas extras, así que obviamente acepté esa oferta. Hay 3 cámaras, así que me dio 3 cintas diferentes para revisar. Supuse que sería una noche larga, pero estoy tratando de ahorrar dinero para las vacaciones. Me llevé las cintas a casa, las metí en una videograbadora vieja y me senté. Hace 2 días, la última vez que trabajó, Jeremy empezó a las 4 de la tarde. Todo parecía bastante normal al principio. Contó el dinero de la caja registradora, dejó ir a la chica que estaba trabajando antes que él, y esperó a un cliente. La primera persona que entró fue la señora Templeton. La marca de tiempo en el video decía que eran las 4:03 de la tarde. La señora era una cliente habitual. Recogió sus cigarrillos, un periódico, y pagó con un billete de 20. Nada inusual allí. El próximo cliente fue un tipo local llamado Ron. Él conduce una motocicleta, y por lo general viene cada pocos días. Llenó su tanque, compró una bolsa de carne seca, pagó con su tarjeta de crédito, y luego se fue. El siguiente fue un tipo con un sombrero de vaquero. Nunca lo había visto antes, pero tenemos muchos extraños de paso, como en cualquier estación de servicio. Compró $40 en combustible diésel, pagó con un billete de $100, y siguió su camino. Me senté y suspiré. Lo más aburrido de este trabajo, es ver a alguien más hacerlo. Sin embargo, la oferta de mi jefe fue suficiente para mantenerme mirando, así que dejé la cinta encendida. Todo parecía bastante normal. Tenía la sensación de que si Jeremy estaba robando aceite de motor, ya sabía que sospechábamos de él. No esperaba que fuera tan tonto como para dejarnos capturarlo en cámara. Las cosas se mantuvieron aburridas y rutinarias hasta alrededor de las 5. A las 5:03 de la tarde, la señora Templeton volvió a entrar. Ella debió haber olvidado algo, pero no lo hizo. Compró el mismo paquete de cigarrillos que antes y el mismo periódico. Pagó con otros $20. Eso fue extraño, pensé, pero, de nuevo, ella es un poco distraída. Pensé que Jeremy debería haberle dicho que ya tenía sus cigarrillos, pero no va en contra de las reglas venderle a alguien lo mismo 2 veces. Fue entonces cuando Ron entró de nuevo. Compró otro tanque de gasolina, otra vez para su motocicleta. Luego revisé la cámara exterior porque pensé que tal vez tenía otro auto que quería llenar, y el mismo paquete de carne seca. Volvió a pagar con su tarjeta de crédito. No es gran cosa, pensé que esto era solo una extraña coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza, y probablemente Ron tenga más de una motocicleta. Fue entonces cuando volvió a entrar el tipo del sombrero de vaquero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No compres diésel, no compres diésel. Me encontraba susurrando en la sala de mi casa, pero lo hizo. Compró $40 en combustible diésel, y pagó con otro billete de $100. Cada movimiento que hizo fue idéntico a su primera visita, hasta la forma en la que se rascó la nariz antes de salir. O este tipo es rico, posee muchos camiones y acaba de mudarse a la ciudad, o algo realmente extraño estaba sucediendo. Seguí mirando. Todos los clientes de la siguiente hora eran los mismos que antes, absolutamente todos. Me asusté seriamente, y luego, a las 6:03 de la tarde, la señora Templeton volvió a entrar. Compró sus cigarrillos y el periódico nuevamente, y pagó con $20. Pensé que me estaba volviendo loco. Solo vi otra media hora antes de comenzar a acelerar la grabación. Todo era lo mismo. Cada cliente venía exactamente a la misma hora, exactamente con una hora de diferencia. Ahora sé lo que están pensando, ese hijo de puta astuto de Jeremy había manipulado las cintas.
Había repasado una y otra vez su primera hora de trabajo, pero ese no fue el caso. Hay ventanas alrededor del área de la caja registradora, que cubren la cámara, y vi cómo la luz del sol se desvanecía a medida que pasaba el tiempo. La rutina de Jeremy no se repetía, él barría, trapeaba, reabastecía y hacía todas sus tareas exactamente como habría de esperarse. Pero seguían llegando los mismos clientes. Para este punto estaba entrando en pánico. Algo estaba seriamente mal con lo que estaba viendo, y no tenía una explicación para ello. Adelanté la grabación hasta el momento en el que cerró, y se dirigió a su auto. No había robado nada, pero seguí observando, solo para asegurarme. Adelanté la grabación rápido una última vez, aproximadamente a la medianoche. Exactamente a las 12:03 de la noche, de la nada, la cara de Jeremy aparece en la cámara. No quiero decir que volteó su cabeza hacia la cámara, quiero decir que en un segundo la tienda estaba vacía, y al siguiente segundo su rostro era todo lo que se podía ver. No miraba a la cámara, me miraba a mí, estaba seguro de eso. Grité, y busqué a tientas el control remoto. Cuando lo agarré, él se había ido. En un fotograma él estaba allí, y al siguiente no. Mis manos temblaban como locas, pero puse otra cinta. La otra cámara interior muestra la zona trasera, junto a la caja registradora, así podría ver cómo se levantó para poner su cara en la cámara. Adelanté la grabación hasta las 12:03 de la noche, pero no había nada. Habría podido verlo parado en una silla o algo así en esta cinta, pero no estaba allí. No lo vi entrar a la tienda en absoluto después de que se fue. Es como si él no estuviera realmente allí. No conoce el código de seguridad, y no se activaron alarmas esa noche después de que cerró. Lo que vi sin embargo, fue que de nuevo, a las 12:03 de la noche, el aceite de motor desapareció del estante. Todo ello, igual que la cara de Jeremy, un segundo estaba allí, y al siguiente no. Apagué la cinta y me fui a la cama, pero no pude dormir. En ese momento mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba acelerada. Esa cinta fue, sin duda, la cosa más espeluznante y perturbadora que he visto en mi vida. Entraré a trabajar en unas cuantas horas. Mi jefe me pidió que trajera las cintas, y le dijera lo que encontré, pero realmente, ¿qué diablos le voy a decir? Jeremy trabaja en el turno de noche el día de hoy, justo después de mí, y el plan es que mi jefe entre justo antes de que me vaya, y lo confronte conmigo. Supongo que tendré que mostrarle las cintas a mi jefe, pero no quiero verlas con él, no quiero volver a ver algo así. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de Jeremy sonriendo directamente a la cámara. Fue la mirada más espeluznante que he visto en la cara de otro ser humano. De todos modos, voy a tratar de dormir un poco antes de tener que entrar, y lidiar con todo esto. Ya les contaré qué pasa. Actualización, 2:49 de la tarde. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono, mil disculpas de antemano por si cometo errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije que hay que esperar, pero realmente no puedes preparar a alguien para algo así. Está cagado de miedo, yo todavía lo estoy, y Jeremy debe llegar a las 4 de la tarde. Tenemos poco más de una hora para arreglar todo esto, pero ninguno de nosotros sabe qué decirle. Es solo un tipo jodido al que le gusta robar aceite de motor, y asustar a la gente, ¿o es alguna otra cosa? No sé si esto es una locura, pero, ¿alguien cree que podría tener algo que ver con el bucle de tiempo? Mi jefe dijo que nunca notó algo así en las otras cintas, pero la forma en que apareció en esta cinta, me hizo pensar que él sabía que yo estaba mirándolo. Es como si quisiera que viera lo que él podía hacer, como si estuviera presumiéndome o algo así. La forma en que sonrió a la cámara era como un niño pequeño que te muestra un castillo de arena que acaban de construir o algo así. No sé, probablemente suene loco. Voy a hablar un poco más con mi jefe. Tenemos que calmarnos y descubrir cómo manejar esto. Actualizaré nuevamente esta noche, pero tengo un mal presentimiento sobre cómo se desarrollará esto. Actualización, 4:33 de la tarde. No hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono había sido apagado. Estamos llamando a la policía. Actualización, 5:33 de la tarde. No hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono había sido apagado. Estamos llamando a la policía. Actualización, 6:33 de la tarde. No hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono había sido apagado. Estamos llamando a la policía. Actualización, 7:33 de la tarde. No hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono había sido apagado. Estamos llamando a la policía. Actualización, 8:33 de la tarde. No hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono había sido apagado. Estamos llamando a la policía.
Actualización, 10:58 de la noche. Oh, mierda. Acabo de llegar a casa, y vi mis actualizaciones anteriores. Las cosas tienen menos sentido más ahora que nunca. Esto es lo que puedo decir. Fui a trabajar, Jeremy nunca apareció, mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, sin embargo, cuando tomé el teléfono para llamar, el sol se había ido. No estoy bromeando, eso es lo que pensé que pasó. Aparentemente me desmayé durante exactamente 5 horas, porque cuando miré el reloj, eran las 9:33. Creo que me quedé atrapado en el ciclo de tiempo de Jeremy, y luego salí de él en el punto exacto en que me desmayé, si es que eso tiene sentido. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente raras. Mi jefe estaba justo a mi lado cuando me desmayé, listo para corroborar mi historia con la policía. Cuando desperté, el teléfono estaba en mi mano, pero la línea estaba muerta, ni siquiera un tono de llamada. Mi jefe todavía estaba allí, pero no se movía, estaba de pie, pero congelado. Volví a mirar el reloj y no avanzaba, el segundero estaba atascado en el 12. Eran exactamente las 9:33. El reloj de la caja registradora tampoco se movía, mi teléfono no reaccionaba para nada. Incluso había un cliente en la caja registradora, esperando a que mi jefe le diera cigarrillos. Apuesto a que habría sido su quinto paquete del día. Me largué de ahí, no cerré la puerta, no apagué las luces, y lo siento chicos, no tomé las cintas de seguridad para subirlas a internet. Créanme, eso fue lo último que se me pasó por la cabeza. La gasolinera está en una carretera principal, y los autos estaban estacionados a lo largo de ella, pero no estaban estacionados, estaban congelados. Las personas adentro estaban sentadas inmóviles, como estatuas de cera. Me subí a mi coche y recé para que arrancara, afortunadamente lo hizo. Aproximadamente a la mitad del camino a casa, el tiempo comenzó de nuevo. La estática de la radio se convirtió en música, como se suponía que debía de ser, y por lo que pude escuchar al presentador hablar entre canciones, nadie notó la congelación del tiempo, o lo que sea que haya sido. Yo era el único que lo había notado. Bueno, estoy seguro de que Jeremy también se dio cuenta. Todavía no tengo ni idea de dónde está o qué está haciendo. Me escondí en mi habitación, y volví a llamar a la policía por la mañana. No sé si alguna vez me comuniqué con ellos antes, o si lo hice, si me tomaron en serio. Tengo miedo por mi vida en este momento, actualizaré mañana, si así me lo permiten. Actualización final, 10:33 de la mañana. Finalmente me quedé dormido anoche, como alrededor de las 4 de la mañana. No tengo idea de cómo lo hice, supongo que el cansancio finalmente me ganó. Esta mañana, me desperté con el timbre de mi teléfono, era mi jefe. Me había estado llamando desde alrededor de las 6 de la mañana. Se despertó cuando el tiempo volvió a la normalidad anoche, e inmediatamente llamó a la policía. Vinieron a ver qué le pasaba, y él les contó todo. La policía de por aquí está llena de jóvenes novatos. Estaban más preocupados por el aceite de motor perdido, que por cualquier otra cosa. Mantenemos archivadas las solicitudes de todos nuestros empleados, y dado que Jeremy acaba de comenzar a trabajar aquí, fue fácil encontrar la suya. Verificaron la dirección, y se dirigieron a su casa. En serio que no creerán lo que encontraron. La dirección que Jeremy anotó en su solicitud era un terreno baldío, o al menos ahora lo es. Allí había una casa, pero se quemó en 1993. Al ser un pueblo pequeño, casi todos recuerdan ese incendio. Una familia de 4 personas, solía vivir allí hace mucho tiempo. Se rumorea que tuvieron un hijo separado del que nunca hablaron, pero no puedo decir con certeza si eso es cierto. Lo que puedo decir que es cierto, es que después de una investigación de seguros, el incendio fue declarado como un incendio provocado. Toda la casa se empapó de aceite, y se incendió con un cóctel Molotov. Toda la familia estaba durmiendo cuando sucedió. Ninguno de ellos sobrevivió. Nunca atraparon al tipo que lo hizo. Se rumorea que cuando intentaron contactar al hijo separado, nadie pudo encontrarlo. De todos modos, fue mi jefe el que me llamó y me dijo esto. Luego me pidió que fuera a la gasolinera. ¿Acaso estás loco?, le dije, pero él me aseguró que los policías estaban allí con él. Luego también me mencionó algo impactante. El FBI también estaba en la ciudad, que iban a hablar conmigo de una forma u otra. Eran alrededor de las 7
7:15 de la mañana, y quería volver a la cama, pero pensé que no sería capaz de dormir mucho más de todos modos, así que bajé. 4 hombres de traje me saludaron y me dijeron que tomara asiento. Repasamos todo 2 o 3 veces hasta que anotaron todos los detalles. Les hablé de Jeremy, la cinta de seguridad, anoche en el trabajo. Absolutamente todo. Finalmente, después de que terminé, uno de los agentes dijo, «Oh, Dios, tenemos otro en nuestras manos». Luego me hicieron firmar un montón de papeles, diciendo que no le contaría a nadie lo que pasó, así que no puedo decir mucho más. Podría estar infringiendo la ley con solo publicar esto. Así que ahora estoy en casa. No estoy seguro de qué hacer conmigo mismo. Las palabras de ese agente cuando le conté la historia me perseguirán por el resto de mi vida. De todos modos, tengo algunos mandados que hacer hoy, y luego tengo que ir al trabajo a recoger algunas cintas. Mi jefe y yo creemos que este chico nuevo, Jeremy, es un completo asqueroso, está robando aceite de motor, y tengo que ver las imágenes de seguridad para ver si puedo atraparlo haciéndolo. Tengo mejores cosas que hacer, pero mi jefe me está pagando horas extras, y estoy tratando de ahorrar para las vacaciones. Debería ser bastante simple, el aceite siempre desaparece justo después de sus turnos. Me imagino que solo miraré las cintas, lo atraparé en el acto, y eso será todo. Un día cuando tenía 12 años, mi mamá se sentó a hablar conmigo después del trabajo. Fue algo realmente extraño, pues ella nunca hacía eso. Me dijo que tenía una historia que contarme, de cuando ella era pequeña, la cual va a sonar algo extraña, pero tenía que contármela. Mi abuelo era el único que sabía de esta historia, pero falleció hace poco, y alguien más tiene que saberla. De todos modos, la historia cuenta que mi madre, cuando tenía más o menos mi edad, se mudó a una casa junto con mi abuelo. Siempre se mudaban cada pocos años, y nunca se quedaban en un lugar por mucho tiempo. Esta casa era muy vieja, y estaba ubicada en una parte antigua de la ciudad, pero era bastante preciosa. Mi mamá tenía la sensación de que estaba siendo observada, pero nunca se lo contó a mi abuelo. Ella tenía muchas pesadillas, así que siempre se dormía en el cuarto de mi abuelo, el cual tampoco podía dormir. Mi mamá pasaba mucho tiempo sola en casa, porque mi abuelo siempre estaba ocupado en el trabajo, así que ella se ponía a explorar la casa y el vecindario todo el día, para después meterse a la habitación de mi abuelo por la noche, esperando a que llegara a casa a medianoche. Durante su exploración, ella se obsesionó con encontrar pasadizos secretos, ya que había leído sobre ellos en libros, y siempre soñaba con encontrar uno. Un día, mientras ella exploraba, encontró detrás de la chimenea, en la sala de estar, un panel que estaba suelto, y al quitarlo reveló una puerta que se abría hacia afuera. Sin pensarlo 2 veces, ella se metió ahí dentro. Ahora bien, lo que contaré a continuación, fue una parte que a ella realmente le dolió contarme. Dentro de la chimenea estaba caluroso, y había algunos rincones oscuros. Ella estaba sobre sus manos y rodillas, y mientras veía a algunos de estos rincones, vio como apoyado contra el costado, había un cadáver aún con sangre en él. Ella gritó y se golpeó la cabeza contra el techo bajo, y trató desesperadamente de escapar, pero la puerta por la que entró estaba bloqueada por algo en el exterior. Ella golpeaba la puerta pero apenas si se movía. Ella gritaba, lloraba, y se hiperventilaba. Mi mamá estaba llorando mientras me contaba esta historia, a pesar de que ella casi no lloraba. Me dijo que se dio la vuelta, y vio la silueta del cadáver en la oscuridad, todavía sentado allí apoyado contra la pared. Mi mamá no podía escapar, y estaba segura de que iba a morir allí, así que en un ataque de ansiedad, comenzó a golpearse los codos contra la pared, e incluso se golpeó la cabeza contra la puerta, se estaba volviendo loca ahí dentro. Ella estuvo atrapada ahí por horas, mientras el sol se ocultaba y toda la luz restante desaparecía. En algún lugar el cadáver estaba ahí, observándola. De repente, ella escucha que la puerta trasera se abre, y mi abuelo entró a la casa. Ella comenzó a gritar y a golpear la puerta, así que mi abuelo corrió rápidamente hacia la chimenea, en donde un fuerte sonido de raspados se escuchó, entonces ella empujó la puerta para abrirla, y mi abuelo la sacó de allí. Él estaba absolutamente atónito, mamá lloraba mientras señalaba la habitación oculta, y le describe el cuerpo a mi abuelo, además de decirle cómo quedó atrapada allí. Ella mira, y ve que de alguna manera alguien había arrastrado la caja fuerte de mi abuelo, hasta la puerta mientras ella estaba adentro sin oír nada. Mi abuelo la abrazó fuerte, agarró una linterna y se puso a explorar. Mi abuelo no encontró ningún cuerpo, y le explicó eso a mi madre. Ella le dice que estaba ahí, y él le cree, pero de alguna manera el cadáver había desaparecido. Mi abuelo le aseguró que vendería la casa pronto, y que se mudarían en unas
semana. Cerró la puerta y volvió a colocar el panel, clava la puerta para cerrarla, y mueve la caja fuerte frente a ella. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Mi abuelo hizo arreglos para recoger a mi madre, y traerla al trabajo, pero uno de sus gerentes imbéciles no lo dejó traerla los días en que él estaba supervisando, los cuales son 3 a la semana. Un día, después de la escuela, mi mamá se pasó todo el tiempo haciendo la tarea encerrada en la habitación de mi abuelo, pero de repente, escuchó un sonido fuerte, y algo se abrió detrás de ella. Un panel en la pared al lado de la cama de mi abuelo se había abierto como si de una puerta se tratase, y crujió antes de golpear la pared. Mi madre estaba asustada, pero a la vez tenía curiosidad, así que agarró la linterna y se agachó sobre la cama para observar el espacio. La puerta era casi tan alta y ancha como mi abuelo, pero esta conducía a un pasillo corto y angosto, con unas escaleras empinadas al final. Ella tenía demasiado miedo para explorar, así que cuando estaba a punto de alcanzar el panel y cerrarlo, empezaron a golpear la puerta de mi abuelo. La puerta comenzó a temblar como si estuviese a punto de caer. Ella corrió hacia la abertura, cerró de un portazo la puerta oculta detrás de ella, y quedó atrapada en la oscuridad, salvo por el haz de luz de su linterna. Mientras ella estaba ahí dentro, escuchó un crujido y la puerta del dormitorio se abrió. Pasos pesados y lentos eran los que se escuchaban en la habitación, los cuales caminaban alrededor de la cama, y de regreso, antes de ubicarse junto a la puerta oculta. Mi mamá retrocedió lentamente por las escaleras al final del pasillo, esto la llevó a un espacio de acceso por encima del segundo piso, y ella siguió uno de los caminos que conducen a su habitación. A medida de que avanzaba, se daba cuenta de pequeños respiraderos y aberturas en los que alguien podría asomarse. Finalmente llegó al área sobre su habitación, y vio su cama a plena vista. Si alguien hubiera estado ahí arriba, podrían haberla observado fácilmente sin que ella se hubiera percatado. La casa tenía carpintería ornamentada, y esta mirilla estaba escondida en algún lugar de la moldura. Ella estaba paralizada por el miedo a eso, y a lo que sea que había en la habitación de mi abuelo. Se quedó ahí arriba por algún tiempo, dijo que como una hora. La puerta trasera se abrió, y mi abuelo subió las escaleras, solo para encontrarse con la puerta de su dormitorio rota. Él se asustó y le gritó a mi madre, ella le respondió pero estaba asustada, así que se arrastró de vuelta por donde vino. Abrió una puerta oculta, y corrió hacia mi abuelo sorprendido. Ella le explicó lo que le pasó, así que mi abuelo examinó los pasajes, y terminó profundamente perturbado. Esa misma noche mi abuelo dejó su trabajo, porque no le dejaron tomarse la noche libre. No había ningún lugar para quedarse hasta que él vendiera la casa, y lamentablemente allí nevaba, y hacía mucho frío. Mi abuelo llamó a la policía para denunciar la intrusión, pero la policía estaba ocupada con otras cosas en ese tiempo, y le prometieron enviar un oficial lo antes posible. Mi abuelo, ya desesperado, decide intentar pasar la noche en casa de los vecinos, así que los dos se visten con ropa abrigada, y juntan bolsas para pasar la noche. Para estas alturas había como 60 centímetros de nieve cubriendo las calles, pero aún así caminaron hasta la casa del vecino. Mi abuelo llamó a la puerta pero nadie respondió, tocó el timbre varias veces, pero nadie respondía. Se dirigieron a la casa de al lado, pero al igual que en la anterior, nadie respondió. Cruzaron la calle para intentarlo de nuevo, pero ninguna de las 5 casas diferentes que había por ahí respondieron. Ambos estaban entrando en pánico, y comenzando a congelarse. Regresaron para pasar la noche en su carro, pero cuando se acercaron todas las ventanas estaban rotas. Aterrorizados y casi congelados, mejor regresaron adentro. La puerta del abuelo estaba rota, así que pasaron la noche en la habitación de mi madre. Mi abuelo movió su escritorio frente a la puerta, y llenó la mirilla con un poco de algodón. Los dos, por supuesto, nunca pudieron dormir. Ellos se turnaban para leer un libro, esperando a que saliera el sol, hasta que más tarde en la noche, escucharon algo raspando el piso de abajo. Era la caja fuerte, que estaba siendo empujada por el suelo. Los dos se miraron, y mi abuelo abrazó fuertemente a mi madre. Ambos tenían lágrimas en los ojos, y mi abuelo corrió a agarrar un cuchillo que tenía junto a la mesa. Luego escucharon un crujido mientras algo subía las escaleras, y lentamente avanzaba hacia la habitación de mi madre. Ella estaba temblando y sollozando en silencio, mientras mi abuelo la abrazaba fuertemente. Alguien comenzó a golpear la puerta, así que mi abuelo agarró a mi madre, corrió hacia la ventana, la abrió, y saltó a un montón de nieve acumulada junto con mi madre. Mi abuelo maldijo de dolor, y miró hacia arriba cuando se escuchó el crujido de la puerta abriéndose. Ambos vieron una figura parada junto a la ventana, era el cadáver que mi madre había visto, pero con nueva vida dentro de él.
Aún había sangre goteando en él, parecía que le faltaban ojos, pues solo tenía cuencas muy oscuras. Este cadáver inclinó la cabeza hacia un lado y los miró, así que el abuelo corrió lo más rápido que pudo a través de la nieve, mientras cargaba a mi madre. Él siguió avanzando por cuadras y cuadras a través de la nieve, la cual se hacía cada vez menos profunda en el camino. Finalmente llegó al centro, y se topó con un 7-Eleven. Le suplicó al gerente y este accedió a dejarlos pasar la noche en la tienda. Los dos se quedaron dormidos en la trastienda. Por la mañana, el abuelo decide que nadie más puede vivir en esa casa malvada, así que regresa a su casa y le prende fuego. La casa se quemó por completo, excepto por los cimientos, la chimenea, y la habitación secreta detrás de la chimenea, pues todo era de ladrillo. Mi abuelo hizo que pareciera un accidente, así que los inspectores le creyeron. La policía sospechó un poco por la llamada de la noche anterior, y los vidrios rotos de su auto, pero decidieron que no valía la pena investigar, pues no es como si se estuviera tratando de fraude de seguros, o algo así, además de que mi abuelo era un ciudadano sobresaliente. Tiempo después, los dos se mudaron a vivir con la familia. El abuelo falleció no hace mucho tiempo, así que mi madre me llevó a ver el sitio de la casa una semana después. Cuando llegamos, vimos que alguien lo había reconstruido alrededor de los cimientos. Al ver esto, ella se echó a llorar, y mejor nos alejamos de allí. Después de eso, nunca más volvimos a hablar de eso. Ahora bien, después de escribir todo esto, debo agregar que yo, un niño de 12 años, era muy escéptico de lo paranormal, e incluso de esto. Ella contó la historia bastante bien, pero tuve que preguntarme si de alguna manera me estaba tomando el pelo, pero ella nunca me había hecho algo así. A día de hoy suena demasiado a película, sin embargo, ella me juró que sucedió, y estaba muy perturbada por eso. Hola X, actualmente estoy en Texas, y el huracán Laura, que es de categoría 4, tocará tierra muy pronto. Podemos poner en marcha un hilo de historias espeluznantes, pueden poner lo que sea, ya sean gnomos, fantasmas de la vida real, pérdida de tiempo, etc. Solo quiero dejar de pensar en esta situación. Intentaré contribuir también, estoy un poco ocupado en este momento. Aquí hay una historia que mi padre siempre le cuenta a la gente, cada vez que alguien menciona el tema de los demonios, o de la actividad paranormal. En el área rural del estado de Maine, hay una vieja casa abandonada que se puede observar a la distancia en la carretera secundaria fuera de la ciudad. A veces se puede ver desde la carretera, y a veces pareciera que no estuviera allí. Una noche, cuando mi padre tenía 20 años, él y un par de amigos suyos fueron a explorar la casa, para ver si alguno de los rumores era cierto. Supuestamente la casa había sido maldecida con magia negra. Los funcionarios del estado realizaban sesiones de espiritismo en el sótano, sacrificaban animales y personas en un intento de obtener poder oscuro e invocar demonios. La casa estaba ahí, pero no parecía mágica desde la distancia. Mientras mi padre y sus 3 amigos comenzaban a acercarse hacia el porche de la casa, mi padre empezó a ponerse profundamente nervioso. Chicos, ¿y si nos encontramos con vagabundos drogadictos, o algún animal salvaje? Dijo mi padre. Al menos tenemos que llegar a la puerta principal, hombre, no seas marica. Dijo Daniel, uno de los amigos de mi padre, el cual los lideraba a los 4 amigos. Mientras abrían la puerta de la casa, mi padre hacía una mueca de disgusto. ¡Ay hombre, huele horrible aquí!, dijo mi padre. Mientras entraban a la sala de la casa, mi padre pudo oler algo en especial. Olía a cadáver en descomposición, algo que mi padre había experimentado en el bosque cuando era más joven. Chicos, deberíamos irnos, esto no se ve nada bien. Tranquilo, probablemente sea un mapache muerto o algo así. Mi padre notó que había un alambre de gallinero por toda la casa a primera vista. Era como si alguna criatura viviera en la casa, y la tela metálica evitaba el paso por arriba. De repente, algo empezó a moverse por el segundo piso de la casa. A la mierda, vamos a ver qué hay allí arriba, y luego nos vamos. Dijo Daniel. La escalera estaba en el centro de la casa con paredes en ambos lados. Todo lo que se podía ver arriba, era una pared blanquecina con algunas manchas de agua.
Daniel estaba al frente de todos, mientras que mi padre estaba en último lugar al pie de las escaleras. Él miró hacia la cocina, y se dio cuenta de que parte de la tela metálica tenía pelo largo y negro. Él miró hacia las escaleras cuando Daniel finalmente llegó hasta arriba. Daniel, el valiente tipo duro, miró hacia la izquierda y se detuvo en seco. Se volvió blanco como un fantasma, y empezó a llorar fuertemente. Todos comenzaron a correr por sus vidas antes de que siquiera él dijera una palabra. Mi padre fue el primero en salir de la casa, y mientras los demás lo siguen, Daniel comenzó a gritar: «Corre, maldita sea, regresa al puto coche». Mientras corrían y se van presas del pánico, Daniel ahora estaba llorando como un bebé. ¿Qué diablos viste, hombre? Ahora, tratando de contener las lágrimas en un estado grave de angustia postraumática, Daniel comenzó a esforzarse por describir. Era como un maldito cerdo, hombre, un maldito cerdo gigante. ¿Qué carajo? Empezó a llorar aún más fuerte y gritó. Pero era un hombre, andando como una persona con pelo, y mierda. Se tiró al piso y dijo: Son los jodidos ojos, hombre, fue como robarme el alma, esa cosa no tenía jodidos ojos. Daniel siguió llorando como un bebé mientras todos se sentían desconcertados. Nunca más volvieron a hablar de eso otra vez. Mi padre dijo que años después, Daniel se suicidó después de una larga espiral descendente, que comenzó desde ese día, como si realmente esta cosa le hubiera robado el alma. Mi padre no puede ver a ningún medio relacionado con cerdos, o demonios, sin sentirse profundamente desconcertado, como cuando comenzó a caminar hacia la casa. Jesucristo, la mejor historia hasta ahora. ¿Tienes alguna idea de qué zona rural de Maine se trataba exactamente? Esto ocurrió en el condado de Somerset, en algún lugar de los bosques entre Skowhegan, Madison, y Norridgewock. Mi padre se niega intencionalmente a decirle a las personas dónde se encuentra esta casa, por temor a que él pueda estar enviando a alguien a su propia muerte, ya sea por el demonio que habita ahí, o por personas que están lo suficientemente locas como para fingir ser un demonio. La ruta 201 en Skowhegan tiene una señal de tráfico orientada al este que aboga por el municipio local, y que no es más que un pentagrama invertido como símbolo, con imágenes agradables en cada punto. Por lo que la teoría del culto satánico podría ser cierta. No pude encontrar ninguna foto de la señal en línea, pero estoy seguro de que se puede encontrar en Google Maps. Yo también la he visto con mis propios ojos, y pensar en ello me revuelve el estómago. La gente que lidera en el condado de Somerset son tan psicóticos y egoístas, que estoy empezando a creer que realmente ese lugar está maldito con magia satánica. Todo el mundo en el estado de Maine odia Skowhegan, y sus alrededores también. Esto está tan jodido de una manera que solo se puede entender viviendo allí.